ante la portería rival es que durante esa secuencia, durante ese buen momento en el segundo tiempo, es que ese disparo de Agustín Palavecino encuentra el desvío que se incrusta en la portería. Estaba para cualquiera de los dos lados, estaba para cualquiera de los dos, y es el Cruz Azul de Joel Wiki el que sella su pasaporte a la final. ¿Será contra Pumas? ¿Será contra Pachuca? Eso lo sabremos este domingo. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, a Desiree Monsiváis, a Dionisio Estrada, a Adal Franco, Mario Carrillo, Paco Gabriel, Sergio Dip. Un gusto saludarles. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Así como hicimos en el programa previo, les pido una primera reflexión, cortita, unos 20 segundos, un primer toque, para después meternos en detalle. Tenemos mucho, además, desde luego, la parte arbitral con el gran Eduardo Bricio. Desi, ¿con qué te quedas? Me quedo con los primeros minutos del primer tiempo, que fueron evidentes esos goles, abrieron el partido, y luego después me quedo con los siguientes minutos del segundo tiempo, los primeros minutos del segundo tiempo. ¿Qué quiere decir? Lo decía en el análisis, que Cruz Azul fue paciente, lo buscó, empezó a llevar a Chivas a su propio terreno, y sí, desafortunadamente un desvío que hace Campillo y se va al fondo de la portería. Pero me quedo con esos minutos, la adrenalina y las sensaciones de querer ganar. Dionisio, primera reflexión. Se impone el que mejor plantel tiene y mejor individualidades. Y aunque fue loable lo de Guadalajara, esa es la diferencia y todos los técnicos lo dicen. Una cosa son los titulares y otras los suplentes, ¿no? Con titulares, quién sabe si esto hubiera sido lo mismo. Destacas entonces mejor plantel. Adal, ¿tú qué me dices? ¿Cómo están? Buenas noches. Una serie, no solo el partido de hoy, una serie en general sumamente pareja, por eso es que se termina decantando por un rebote tal cual. Yo sí veo una oportunidad que deja escapar el profesor Milito, si quieren lo platicamos más adelante, pero sí hay una oportunidad en los cambios donde creo que él renuncia a la postura de Guadalajara que había sido siempre de ofender, sobre todo por los costados, y tardó, regaló 13 minutos que creo que pudo haber marcado algo de diferencia. Perfecto, los cambios. Mario Carrillo, primera reflexión. Primera reflexión, partidazo de liguilla, me gustó mucho y me gustó más lo que dijiste, estaba para cualquiera, es decir, para cualquiera, dignísimos. Ya, empezamos bien, el primer minuto. No, pero veníamos resbalando últimamente, ¿no? Me da gusto. Porque en el previo sí te dio tus llegues. En esta acción que compusiste muy bien, gracias. Estaba para cualquiera, partidazo, es mi primera reflexión. Estaba para cualquiera de los dos. Sí. Paco, ¿tú qué me dices? Buenas noches. Pocos creían, o nadie creía en Wiki, en Cruz Azul. Poquititos, porque no se le cree al técnico joven mexicano. Porque no se le cree, porque en México no se le cree al técnico joven mexicano. No es un improvisado, es un tipo muy preparado. De Milito no hablo porque ahí está su trabajo, hizo un trabajo extraordinario, esa es la verdad de las cosas. Y un gol es la diferencia, ¿no? Podemos entrar en mil detalles, pero el trabajo de Milito y de los jóvenes de Chivas y todo lo que representa Chivas, ahí está. Pero lo dejó el Wiki, que mete al equipo a la final, 4 victorias, un empate en liguilla, ya ampliaremos el detalle. La mejor liguilla de los últimos años, este es el verdadero fútbol mexicano, donde muestras un fútbol competitivo, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, donde cualquiera le gana a cualquiera, pero no cualquiera puede ser campeón. Wiki ha dirigido más partidos en fase final que en torneo regular. Imagínate nada Está madurando en Hoy Express. Sergio, de primera acuerdo. reflexión. Hola, buenas noches para todos. Yo diría que el fútbol no siempre es justo, pero hoy sí lo fue. Cruz Azul es justo finalista para mí. Chivas, que tuvo en Wally a su mejor jugador, hoy no merecía estar en la final. Y hoy, sábado, para mí fracasaron las Chivas. Temporadón, pero hoy es un fracaso. Hoy eran favoritos y hoy fracasó el Guadalajara para mí. Perfecto, muy bien. Adal, decías hace un momento que Milito deja ir una oportunidad. ¿A qué te referías? Me gustaría entrarle por ahí. A ver, de entrada lo que hay que tratar de entender es qué está pasando con Tapias y con el Tiva Sepúlveda para que en la ida un central haya sido el Oso y para que ahora haya decidido poner a Cotorro, como lo había hecho también en el segundo tiempo en el Azteca, dejando a Miguel Gómez como lateral. Cuando lo mejor que ha hecho Guadalajara a lo largo de todo el torneo es ser profundo a partir de los carrileros. Y cuando tú le quitas esa posibilidad al Cotorro, Gómez no te da esa misma profundidad. Al 57 decide hacer un cambio en el que pone a Dani Aguirre como central por derecha, Campillo como líbero y deja al Cotorro por izquierda. 13 minutos más tarde entiende que tiene que ir a línea de 4, sí, por la necesidad, pero cuando digo deja escapar una oportunidad,
es porque tenía que haber puesto desde un principio esa línea de 4 para darle esa libertad otra vez, para que Dani Aguirre vaya, como otra vez lo vimos en el área, metiendo centros, y lo hizo durante todo el torneo, y para que el Cotorro otra vez tuviera esa soltura. Tarda esos 13 minutos, y a partir después de esos 13, que es donde vemos al Guadalajara que llega, que genera, que quizá no con demasiado peligro. Yo no comparto lo que dice Sergio, ni del fracaso, ni de que no lo merecía, porque también Aguayo tuvo un remate que él se pierde producto quizá de la inexperiencia en primera división, y entonces la historia cambiaba, y ahí habríamos dicho que Guadalajara es un justo finalista, y la plática habría sido distinta por un remate que se pierde un joven que ha tenido apenas pocos minutos en primera división. Entiendo que te vas exclusivamente al análisis de Chivas, Adal, pero enfrente tienes a uno que lo estudió perfectamente. La función de Bere hizo que cambiara totalmente esos marcadores de Chivas. Todo el tiempo encontró Bere los carriles centrales para hacer triangulaciones, para empezar a ganar terreno, así avanzando los minutos. Bere hizo un partido interesante. Mira que el Toro entra después, no puede ni correr ni con su alma. El vendaje en el muslo. Aparte te das cuenta que es un futbolista que tiene unos cuádriceps muy bien formados, va a sufrir más de esas lesiones, tanto del posterior como del cuádriceps. Sabes, nada más pequeño comentario, para el tipo de partido que se avecinaba, yo honestamente ese cambio no lo entendí, no podía ser ni una carrera corta el Toro Fernández, y Cruz Azul iba a estar empujado por Cruz Azul. Ese sí me parece un detalle. Totalmente, y esa explosividad se ve mermada. Y concluyo con el análisis que dice Adal, entiendo la postura de Milito, pero también es complicado al pasar los minutos leer eso. Y en una semifinal, Cruz Azul también viene en la mano de la experiencia de Wiki, siendo auxiliar como aquel campeonato de la CONCACAF con Vicente Sánchez. Creo que la diferencia de plantel está. Y también coincido con Adal. No coincido con Sergio diciendo que es un fracaso. Lo explico. Es un temporadón de las Chivas. El Guadalajara indiscutiblemente va por el camino correcto con Milito. Fueron sextos la temporada anterior. Ahora fueron segundos solo por un gol, pero hoy, por eso dije, hoy sábado es un fracaso para mí porque hoy eran locales, eran favoritos en las apuestas, lo que menos pagaba era Chivas, después el empate, lo que menos pagaba era Cruz Azul, porque Chivas era local, era favorito y tenía el empate global a favor. Hoy Chivas solo tenía que empatar y perdió. Por eso para mí hoy es un fracaso. Pero perdió por un rebote, Sergio. O sea, pero lo mereció Cruz Azul. No, está bien, lo merecía Cruz Azul. Ya estaba encima Cruz Pero Azul. también lo podía merecer Guadalajara. O sea, no puedes decir que las estadísticas de entrada ni juegan con la pelota. No juegan. La localía no es la casa del Guadalajara. Y cuando tú dices, oye, el Guadalajara fracasa, ¿quién era local? ¿Quién era local hoy? Administrativamente, porque por más que tenía mayoría, no es su casa. Milito, ¿cuántas veces ha estado de visitante? La plática era, esta es nuestra casa histórica. Claro, porque estaba lleno, porque no había un aficionado de Cruz Azul. Era local Chivas. Pero cuando tú dices que hoy, cuando tú dices que hoy Guadalajara fracasa, hay que recordarte que no tiene a 5 futbolistas y no es pretexto. Por eso. Estoy seguro que Milito ni lo va a comentar en conferencia de prensa, porque hoy no cabe en la plática, pero cuando tú lo llevas a un fracaso, hay que recordarte que no tiene a 5 seleccionados. ¿Quién era favorito? Cruz Azul. Cruz Azul. Claro. Cruz Azul. Lo dijo Dionisio muy bien por el plantel, por la nómina. Revisa las apuestas. Las apuestas pueden decir ¿Cómo que las apuestas? apuestas? Eso dice todo. Y los vi en la previa. Pero las apuestas no juegan en la cancha. El único que daba Cruz Azul era Dionisio. Bueno, vamos a ver. Y del Cruz minuto Azul uno, era el favorito. del minuto 1. Hoy, Chivas. Inició. No, ¿cómo que? El minuto 1. No. ¿Que yo qué? ¿Cómo? Muy bien. Dimos, no. No solo Dionisio. Y lo dijo, bueno, Mario, no sé si lo dijo, pero lo dije yo. Dale. No, yo dije al final Cruz Azul. Claro. Por eso digo. Dijiste los dos, Te vi. Pero cuando tuve que definir, porque me... Hoy, Pero yo creo que a lo que se refiere, Adel, estoy de acuerdo, tú porque también lo decías de las apuestas, una vez que rueda la pelota, Eso, minuto 1. cambia. pero los cambia momios todo. son por eso, Paco. Pero cambia todo. ¿Quién ¿no? era local? No, Chivas. Porque ahora Adal dice Chivas, que este no es mi su favorito estadio. Chivas. Eso, ahí está. Pero Eso esto es el fútbol mexicano y más en liguilla, que después se sorprenden, pero ¿cómo el 8 le gana al 1? ¿Y cómo el 7 le gana al 2? Porque esto es la liguilla y en partido ida y vuelta hay un montón de factores y de circunstancias que se involucran en los dos equipos y el que mejor la resuelve sale adelante. Porque me dicen que Chivas tuvo muchas ausencias, sí, claro, pero Wiki jugó sin el Toro Fernández y sin Ibáñez. O sea, centrémonos en lo que hizo Wiki. Claro. Sin Lira y sin rodar. Claro, a Wiki le dicen, vas a agarrar el equipo, ¿sí? Una papa caliente. Y él gana después de 9 partidos sin ganar.
y él gana y gana y gana, empata y gana y elimina al Atlas y elimina a Chivas, no es tema menor. De acuerdo. Yo no comparto que es Paco, fracaso, va. porque No pasa nada. lo que hace Chivas, estando en segundo lugar general, cuando te quitan a tantos jugadores tan importantes, cuando te eliminan por un gol, así como te eliminaron, pues lo único que no es fracaso. Yo Hoy, creo que no digo que la temporada es un fracaso. No digo que la temporada es un fracaso. No, pero por eso Chivas, dije, hoy es un fracaso. Pero Chivas le juega porque de tú eran, a tú a un porque eran equipazo, locales, Sergio. eran No, locales, claro que eran locales. favoritos. Favoritos también. También, por pero no es supuesto. fracaso, Y porque solo si no- tienes que empatar Sí, y pero pierdes. Es un que fracaso hoy el solo juego. tienes que empatar, pero no es un tema de no. calculadora, Yo también tenía hay Cruz que Azul jugar avanzando. 90 minutos, pero bueno, yo creo que fue una gran eliminatoria, Chivas tiene para de aquí, tiene un techo altísimo, muchas cosas por hacer, pero yo me quiero centrar en Yo Wiki. también. ¿Te digo algo que tengo aquí de Wiki? Preparado como el que más, auxiliar de Vicente Sánchez, ya fue campeón de CONCACAF, que le den la oportunidad Eso. a Wiki. Mira, Paco. Más allá si es campeón o no, que le den la Paco. oportunidad a Wiki de seguir. Coincido. Para mí, mañana en un comunicado, Cruz Azul debería oficializar a Wiki. Imagínate cómo tomaría esto el grupo. Bueno. Mañana, Wiki es nuestro nuevo entrenador, primer equipo. no mañana lo sé. previo a la final, Paco. No lo sé. Lo merece. No lo sé. Ah, no, Lo merece. Ya veremos, ya veremos, ya 5 veremos, partidos pero- dirigidos. Yo agrego 4 dos cosas. ganados, emocione, 1 Mario, que no empatado, se emocione. 0 perdidos. Yo agrego, Mañana. yo agrego dos cosas y entiendo lo que dice Edith, Mañana. por qué lo llama hoy fracaso. Porque de los 9 partidos que había jugado Guadalajara, y lo dijimos en el previo, 7 victorias, 2 empates. Yo tenía que sacar mínimo el empate. Y tenía para sacarlo. Ahora, también entiendo la parte cuando dice Adal, cualquiera de los dos pudo haberlo ganado. Por supuesto. Pero era más justo que lo ganara Cruz Azul. Claro. Ya lo dijimos. Wally fue la gran figura. Claro. Por Wally es que Chivas llega hasta el minuto 98 teniendo alguna posibilidad de empatar el partido. digo una cosa Por más. Wally no se resuelve esto desde el primer tiempo. Y te digo una cosa más, Dionisio, si pones juntos los 180 minutos, Guadalajara estuvo adelante en la ida 2 veces. El penal que le marcan en el segundo tiempo, injustamente señalado de parte del árbitro. ¿Cómo? Esa circunstancia. Sí, lo que escuchaste, sí. O sea, me parece que estuvo mal marcado ese penal. Sí, lo dije desde el principio. Y entonces todo eso gravita para el resultado que estamos teniendo el día de hoy. Pero a fin de cuentas yo sí creo que por cómo se dio este partido de vuelta, sí estaba genuinamente para los dos equipos. La iniciativa iba para un lado, luego para el otro y así Pero el estaba el segundo que tiempo. jugaba más profundo, el que generó las mejores oportunidades de gol, el que hizo. Cruz Azul, la Por eso figura fue fue Cruz Wally. Azul. Entonces, al final sí es más justo hoy Eso es. que Cruz Azul consiga la victoria que Guadalajara. 7 partidos, decías, Dionis, 7 partidos consecutivos de Chivas ganando. No, 9 partidos en la temporada, 7 victorias, 2 empates. Sin perder, Dos digamos empates. así. Entonces tendría que haber ganado hoy o empatado. No. Bueno, yo lo que te digo es sacar por lo menos el Sí, empate. yo le Claro. recuerdo, Con el le empate. recuerdo la temporada pasada, hace 2 temporadas, el Bayer Leverkusen quedó campeón de la Bundesliga invicto. El único partido que perdió, ¿cuál fue, Ciro? Atalanta. La final. En la final de la Europa League. Europa Es decir, League, sí. no porque hay una tendencia o... Ah, pero ya está. Pero ¿quién era favorito? Ya Paco? estamos No, hablando pero ¿quién de era otra liga. favorito? No. ¿Quién era favorito en el Perdón, Bayern Leverkusen Atalanta? es que volvemos No, a los números. Contéstame, ¿quién era No, favorito? pero Por mucho, Bayern Leverkusen. Pero Y ¿quién fracasó, ganó? no fracasó. ¿Pero quién ganó? Por eso, y fracasó, no fracasó. No, fracasar, perder una final Sí, no es fracaso. fracasó, claro, era el favorito. Perder una final no es Ahí fracaso, está, Sergio. Paco. Justo. Perder una final no es fracaso. En el caso de Chivas, claro que era favorito. Exacto. Pero en el partido de hoy fue superior Cruz Azul y ya está. Exacto. Bueno, Igual por eso fue el hoy mejor merecía- jugador. Pero no, hablamos y eso con te una- cuenta la historia. No, Wally que- sacó 6, Adal. Aunque no te gusten las pero el estadísticas. portero está para eso. Aunque no te O sea, gusten el portero las está para... estadísticas. El portero que no conocíamos, no se nos Wally, olvide, ¿no? sí, El portero sí. que no conocíamos. Sí. Decíamos, ¿qué tal es Wally? No sé si es bueno o es malo, no lo sé. Porque no ha jugado. Porque Sacó no había 6. jugado. O sea, Sacó y vamos 6. a decir que esto es un fracaso. Yo Hoy. honestamente digo, utilizamos esa palabra con una facilidad y con una falta de respeto increíble. ¿Cómo puedes decir que es un Hoy fracaso? es un fracaso. equipo que hoy pierde. cuando Velo enfrente ve lo tiene alterado un que equipo- estás. Claro, Hoy es un fracaso. Porque me parece que estás ofendiendo el proyecto de No, Guadalajara. dije hoy Tú no es puedes un hablar hoy de fracaso, un dije fracaso hoy, no la cuando temporada, es más, hoy. le estás quitando mérito a lo de Cruz Azul cuando dices que es un fracaso. Porque Cruz Azul, si algo tuvo es que Cruz Azul fue soltaba a superior. Guadalajara en toda la Es lo serie. primero que Metía dije. gol, respondía Cruz Azul. fue Metía superior. gol, respondía. Es El lo único primero gol que dije. separado fue el último. ¿Quién fue el jugador más valioso de Chivas Wally. hoy? Sí, Wally. ¿Qué te dice eso del partido?
Que fue superior, es que lo reconozco. Cruz Azul Hoy fue superior. Lo dije Y hace entonces, rato, si hoy era desperdicia favorito mucho Chivas, Guadalajara. era local y con el empate le bastaba para avanzar. Pero no Yo puedes creo que- hablar con fracaso. tanta Yo creo que facilidad. bajo Hoy, es un fracaso hoy. Yo creo que bajo ninguna circunstancia podemos perder de vista que Guadalajara jugó sin 5 titulares. O sea, le quitaron medio equipo titular que está convocado en selección nacional y creo que eso siempre tiene que entrar en la plática. Entra en juego, pero ya Mario, se sabía. Ya, ¿no? voy a A ver, levantar la perdón, mano quiero escuchar a como- Mario. Dale, dale. como el Chelis. Por favor, dale. Sí, ya lo sabíamos de los 5 desde hace más o menos como, No, ¿cuánto? está Como bien. un año, ¿no? Ya Pero, sabíamos. no, está bien, pero, ¿Para qué lo pero no sacas te, ahora, Ciro? ¿para qué lo Es que no tienes Porque es 5, parte- ya sabíamos. Empezaron bien, pero ya las Pero no cosas te ya no parece, Ya hay pero no te diferencias. parece parte de lo que... Dense la mano. ¿No te parece algo suficientemente importante para ponerlo Ya sobre lo la mesa? sabíamos desde hace mucho. Pero el que Bien, lo sepas pero no lo sigue- quita. pero sigue ocurriendo. Sí, pero el que lo sepas no lo quita. Y aún Señores, sabiéndolo, dieron favorito a Chivas. Guadalajara no tenía 5 jugadores y uno lastimado. Ahí está bien, ¿no? Sí. Te iba a decir nada más, había competido perfectamente sin todos esos jugadores de Guadalajara, pero hoy, por ejemplo, y estoy de acuerdo, no sé, la brillantez de mi compañero Adal es fantástica. Hoy el Guadalajara no supo nunca hacer una línea de 4, efectivamente siempre jugó con una de 5. Yo nunca supe Gómez de qué jugaba, nunca supe. Dices, es que no tuvo el empuje de Brian. Pues cámbialos, ¿no? Nada más, adelántalo uno, mete a Gómez atrás, ahí están los 5, pero que empuje por lo menos Brian. Bueno, ni marcó, ni empujó, ni llegó. Gómez ni atacó, ni defendió. En verdad, esa línea de 5 hizo que Cruz Azul jugara todo el partido mano a mano. Rotondi, desde Campos, Rotondi, el centro delantero, Ever. Paradela, llegaban solos a rematar. ¿No se dieron cuenta que llegaban a rematar solos? Ah, bueno, Mucho todo mano a eso mano. es porque lo que hemos ensayado, Milito, hoy de alguna manera se equivocó. Tengo para ahí 2 jugadas, una para Adal, por supuesto, y una para Ciro. Esta. Gracias Ya por está. la dedicatoria, muy amable. Por supuesto, para mis compañeros que están Como dedicando disfrutando un toro, del me parece partido. muy bien. A ver qué Pero, bueno, parece que la jugada va a Ahí viene, tardar ahí viene, ahí un poquito. viene. Mario, ahí viene. Ahí viene. Pausa, Ahí venga. está. Este es Cruz Azul y este es Campos, mano a mano con Ledesma. Vean, por favor, solo a este movimiento, este hombre. Jeremy. Este Jeremy Márquez solo. Bueno, yo no sé dónde estaba Gómez, pero Jeremy Márquez era lateral derecho y para eso lo metieron. Ahora vean al Guadalajara. Esta es para Adal. Vean a Gobea. Solo y más solo. Tiró Gobea a gol. Estas son las deficiencias que tuvieron. Y nada más quiero concluir una cosa. Hoy el equipo, la defensiva de Cruz Azul fue la mejor defensa. Mano a mano todo el partido, marcó muy bien Piovi, muy bien Dita, muy bien el Amauri. Ahí ganaron el partido. Y eso propicia que fueran a atacar más jugadores de Cruz Azul. Fíjate, nada más detalle, algo muy bien, muy de la bien, jugada, de la jugada que me dedicaste, nada más. También Creo que, Adal también le- por eso sí, pero Adal es el gol de Cruz Azul, ¿no? Sí. Que Pues se surge de un centro por el lado izquierdo de Campos. Me parece que uno de los grandes aciertos que tiene Wiki desde que toma el mando es poner a Campos por el lado izquierdo, es adelantar a Rotondi. Rotondi deja de ser lateral volante para convertirse en volante diagonal extremo. Le libera de responsabilidades de marca, explota mejor sus condiciones y ha hecho una muy buena mancuerna con Campos. Hacen una triangulación por ese sector izquierdo, viene el centro, luego el rechace al centro del Cotorro que termina en gol. Pero el origen es de un acierto posicional de tablero que ha hecho Wiki en los últimos partidos. Bueno, Y los dos sí. goles, los dos que dejan Perdón, ir. compañero, gran acierto de mi compañero, Ya, gran apunte. Gracias, No Mario. sé qué haces en el fútbol americano. No sé qué haces en el fútbol americano. Tienes que estar acá. Y después el otro apunte, el de Jeremy Márquez hizo lo mismo que Campos. Lo metió a atacar y fue que hizo el gol. Bueno, Y eso es ahí voy a mérito poner es algo. mérito de Wiki. No, yo te quería preguntar, deciré, porque en el caso de Aguayo y Rotondi, los dos fallan por lo mismo. Sí. Quieren girar. Es cierto. Quieren girar. El Jugada remate. clara de gol, claro. Pero- Quieren girar en lugar de meter el frentazo. Sí. Que ahí es letal y es lapidario, Sí, sí, ¿no? sí. Ante un remate así, no hay quien lo saque. ¿Quieres girar? Acompañas la pelota y la sacas. Primero lo de Rotondi, también siento que está muy ya de frente simplemente para poner la frente. Muy bien lo de decir que no debes de girar, pero también un poco de suerte, ¿no? Lo de Wally, al final estaba ahí para lo precipitado que era el remate de Rotondi. Muy diferente a lo de Aguayo, porque era un centro tendido por derecha, en el cual la velocidad del balón, un pestañeo, pierde la visibilidad de ese balón. Pero complementando lo que dice Mario, el partido de ida, decíamos que estaba inventando Wiki poniendo a Márquez de lateral, lateral volante, sí. volante por derecha, y ahora como sí le resulta a Cruz Azul,
grandísima masterpiece, movimiento de Wiki. Al final no hay Pero que así es, dejarnos ¿no? llevar por el resultado, porque entiendo los datos, entiendo las estadísticas, el historial, pero tampoco hay que ser veleta para decir, ahora ganó Cruz Azul, Pero- qué bueno lo hizo ¿Quién es Wiki. veleta? De acuerdo, No, no, pero no. ¿Quién es veleta? deciré una pregunta. No, Te no, quedó ¿Quién es Te veleta? quedó saco, te Pero quedó esa es la saco. pregunta ahora. pero en ese sentido, al final decir, me parece que sí el resultado le da la razón o no al técnico. Claro. Porque él puede modificar, ajustar, ¿no? Plantear. Si pierdes, pues es que no te funcionó. Si ganas, pues entonces sí le reconoces que ese, Le salió, digamos. ese ajuste fue efectivo. Pero ¿dónde están los detalles que no puedes controlar dentro de un partido Bueno, de fútbol? los remates, por ejemplo, de Rotondi y Aguayo, que no entran, que tendrían que haber sido o terminado en gol, Claro, y no terminaron. Pero en el planteamiento y los ajustes, Le salió. yo a Wiki le pongo 10 de calificación. Que lo renueven mañana, Paco. 10 de calificación. Que lo hagan pero a ver, oficial pero lo de Wiki en el primer partido, yo no escuché a alguien que dijera que no le salió. Si ponemos a revisar los goles de Cruz Azul, Error. primero error de Piovi de un disparo que viene cargado por la derecha, no por el sector derecho de Cruz Azul. donde Pero, estaba- Diony, ¿qué no ves fútbol picante? Donde estaba Porque este- sí hubo quien dijo que ese movimiento no A fue ver, adecuado. después, el segundo gol fue un tiro de un centro, ¿no? Que mete Gómez, ¿no? Pero realmente yo no recuerdo haber escuchado a alguien que lo criticara. Y sí se le dio a Wiki su mérito para ese partido. Pero muy poco. Pero, a ver, Pero muy poco. pero ¿qué dijimos en que el se previo? nos llene la boca de un técnico joven mexicano. Era más Sí, sí. Milito, Está bien, está bien, cinco pero seleccionados. también Cruz Azul está en la final del Clausura 2026. Lo hicimos, lo logramos, rompimos la maldición de 5 semifinales consecutivas sin poder avanzar. Vencimos 2-1 a Chivas en el Jalisco con goles de Jeremy Márquez y Agustín Palavecino. Eliminamos al rebaño sagrado y ahora esperamos al ganador entre Pumas y Pachuca para disputar el título. Kevin Mier se redimió completamente con una doble atajada espectacular que valió como un gol cuando Chivas nos estaba presionando. Rodolfo Rotondi falló una chance increíble dentro del área chica que parecía más fácil meterla que mandarla afuera, pero la fortuna finalmente se puso de nuestro lado después de tanto sufrimiento. Jeremy sacó un zapatazo desde fuera del área que Wally no pudo contener y Palavecino selló la clasificación con un disparo desviado por Campillo que dejó al portero sin opciones. Jugamos con el corazón, con las piernas, con todo lo que teníamos. La presión fue constante desde el primer minuto hasta el último. No escatimamos esfuerzos y ahora después de 2 años sin llegar a una final, después de 5 semifinales fallidas que pesaban como lápidas, finalmente rompimos esa barrera que parecía insuperable. Mientras tanto, Eric Lira reveló que el golf es su escape mental para manejar la presión de ser capitán de Cruz Azul y estar en la selección, y Víctor Velázquez contó la historia de cómo Lira le dijo desde el banco que algún día sería titular y estaría en el Tri, profecía que se cumplió completamente. Pero antes de meternos en todo eso, lo que importa es que estamos en la final, que Joel Wiki hizo historia, que este equipo demostró tener algo diferente. Deja tu like y tu comentario porque hoy celebramos juntos esta clasificación histórica. Vamos a empezar hablando primero sobre lo que todos estábamos esperando y que finalmente se hizo realidad. Cruz Azul eliminó a Chivas y está en la final del Clausura 2026 después de vencer 2-1 en el Estadio Jalisco. 2 años completos sin llegar a una final, 5 semifinales consecutivas sin poder avanzar y finalmente rompimos esa maldición absurda que nos tenía atrapados. La máquina luchó desde el primer minuto. Entregó absolutamente todo por conseguir ese boleto a la final. Y la fortuna que tantas veces nos había dado la espalda finalmente se puso de nuestro lado cuando más lo necesitábamos. No fue un partido fácil para nada. Hubo momentos de sufrimiento tremendo. Hubo una falla increíble de Rotondi que pudo habernos costado carísimo. Pero también hubo una doble atajada espectacular de Kevin Mier que nos salvó la vida. Jugamos con las piernas, pero sobre todo jugamos con el corazón, con esa entrega que caracteriza a los equipos que realmente quieren ganar. La presión fue constante durante todo el encuentro, no dejamos respirar a Chivas ni un solo momento, buscamos la portería rojiblanca desde el arranque hasta el final y ahora esperamos tranquilamente al ganador entre Pumas y Pachuca para disputar esa final que llevamos 2 años persiguiendo sin poder alcanzar. Joel Wiki hizo historia en apenas semanas al frente del equipo. Demostró que a veces lo que un vestiario necesita no es el técnico más famoso, sino el que mejor conecta emocionalmente con los jugadores. Este triunfo es de todos, de los futbolistas que dejaron el alma en el campo, del cuerpo técnico que tomó decisiones valientes, de la directiva que confió en Wiki
cuando todo parecía perdido y sobre todo de la afición que nunca dejó de creer a pesar de tantas desilusiones anteriores. Yo creo que esta clasificación tiene un sabor especial precisamente porque vino después de tanto sufrimiento, porque tuvimos que romper una barrera psicológica enorme, porque demostramos que sí podemos superar nuestros propios fantasmas cuando jugamos con convicción y sin miedo. Ahora vamos a hablar sobre el primer gol de la noche que nos puso con un pie en la final desde muy temprano. El zapatazo histórico de Jeremy Márquez, que silenció momentáneamente al Jalisco y nos dio la ventaja que necesitábamos para jugar con mayor tranquilidad. La máquina no escatimó esfuerzos desde el pitazo inicial y buscó ofender a los rojiblancos con intensidad brutal, aprovechando cada error del rival para generar peligro. Y en una de esas jugadas llegó el primer gol. Tras un mal despeje de la saga rojiblanca que dejó el balón suelto fuera del área, Jeremy tomó el esférico con toda la confianza del mundo y sacó un zapatazo espectacular que voló directo a la portería de Chivas. Para fortuna celeste y desgracia rojiblanca, el portero Oscar Wally cometió una equivocación tremenda al no lograr contener el disparo de Jeremy, a pesar de que el balón no venía en una zona imposible, incrustándose en su portería, para el delirio de los aficionados celestes que viajaron al Jalisco y para la desesperación de los locales que no podían creer lo que estaban viendo. Y aquí hay un detalle hermoso que le da todavía más sabor a este gol. Jeremy Márquez recordó sus orígenes en el Atlas y logró vacunar nuevamente al Guadalajara, manteniendo su paternidad sobre las Chivas que ya venía de partidos anteriores. Es de esos goles que quedan en la memoria no solo por la importancia del momento, sino por todo el simbolismo que cargan. Un jugador formado en Atlas, el otro equipo de Guadalajara, marcándole a Chivas en una semifinal para meter a Cruz Azul en la final. El zapatazo de Jeremy nos colocó con un pie en la final. Desde muy temprano en el partido, nos dio esa ventaja psicológica brutal de saber que aunque Chivas empatara, tendríamos que seguir ganando nosotros por el marcador global. Pensando bien, ese gol de Márquez fue el que nos permitió jugar con mayor libertad el resto del encuentro, porque aunque Chivas presionó y generó peligro, siempre supimos que íbamos adelante en el marcador que realmente importaba. Esto nos lleva directamente a hablar sobre el segundo gol de la noche, el que selló definitivamente nuestra clasificación y mandó a callar por completo al Estadio Jalisco. El tanto de Agustín Palavecino, que llegó con una dosis importante de fortuna, pero que fue el premio justo para un equipo que había intentado tanto durante todo el partido. La máquina no dejó de presionar ni un solo segundo, no dejó de buscar la portería del Guadalajara con desesperación y hambre, y en una de esas llegadas, Palavecino intentó sorprender con un disparo de media distancia que en principio no parecía demasiado peligroso. Pero aquí vino lo determinante. La redonda fue desviada por Diego Campillo en una posición clave, y ese desvío cambió completamente la trayectoria del balón, tomando a contrapié al portero Oscar Wally, que ya se había lanzado hacia un lado. El guardameta rojiblanco intentó reaccionar en el aire, pero no pudo alcanzar el esférico, que se metía mansamente en su portería para explotar de júbilo a los celestes y hundir en el silencio más absoluto a las gradas del Jalisco. Es el tipo de gol que en otras circunstancias dirías que fue con suerte, que fue medio casual, que no fue un golazo, de esos que quedan para el recuerdo, pero en el contexto de este partido, después de todo lo que habíamos intentado, después de la presión constante que ejercimos durante 90 minutos completos, ese gol fue absolutamente merecido y justo. Fue el premio que la fortuna nos debía después de tantas veces que nos dio la espalda en momentos cruciales. Fue la recompensa para un equipo que se negó a rendirse incluso cuando las cosas se complicaban. El gol de Palavecino nos dio el 1-2 que necesitábamos para clasificar matemáticamente a la final, y el Jalisco se hundió en un silencio sepulcral que todavía me pone la piel chinita cuando lo recuerdo. Yo creo que ese gol tiene un cheiro especial a final precisamente porque llegó con fortuna, pero también con justicia porque fue el resultado de jugar bien y de no bajar los brazos nunca. Y si esto no fuera suficiente para celebrar, necesitamos hablar sobre la redención absoluta de Kevin Muir, que se sacó todas las críticas de encima con una doble atajada espectacular que literalmente valió como un gol para Cruz Azul. El guardameta colombiano fue sin dudas el jugador más señalado y criticado del partido de ida de las semifinales contra Chivas por sus dos errores garrafales que nos costaron la ventaja de local y llegaba al Jalisco cargando con toda esa presión monumental de tener que demostrar que podía responder en el momento más importante, y vaya que respondió de la mejor manera posible. Durante un lapso del primer tiempo, cuando Chivas se volcó completamente al ataque, poniendo en verdaderos predicamentos a nuestra saga celeste, el cancerbero colombiano volvió a ser absolutamente determinante con una intervención doble dentro de su área chica que nos salvó la vida en un momento crítico del partido. Tras los ataques rojiblancos y una serie de rebotes peligrosísimos que tenían el balón botando dentro del área pequeña sin control claro,
Mier primero desvió la redonda con el pie en una reacción instintiva brillante y posteriormente reaccionó con una velocidad mental impresionante para quedarse con el esférico ya con las manos, alejando definitivamente el peligro tremendo que había generado la escuadra rojiblanca. Fue una de esas atajadas que no aparecen en las estadísticas como las más espectaculares, pero que cualquier entendido del fútbol sabe que son fundamentales para ganar partidos importantes. Mier demostró carácter, demostró personalidad, demostró que tiene la fortaleza mental para sobreponerse a los errores y volver a ser el portero que sabemos que puede ser cuando está en su mejor versión. Y como aficionado que lo criticó duramente después de la ida, hoy tengo que reconocer que se ganó el derecho a estar en esa final con esta actuación en el Jalisco. Pensando bien, esta doble atajada no solo salvó el partido, sino que también salvó la confianza de Mier para lo que viene, porque llegar a una final con el portero hundido emocionalmente habría sido un problema enorme. Por otro lado, y siendo honestos con lo que pasó en el partido, también tenemos que hablar sobre la tremenda falla de Rodolfo Rotondi, que pudo habernos costado carísimo si las cosas se complicaban en los minutos finales. Cruz Azul seguía peleando con el corazón por delante ya en el segundo tiempo y nuevamente puso a temblar la portería de Chivas desde el arranque de la parte complementaria, generando una jugada clarísima que terminó en una equivocación gigantesca del argentino dentro del área chica de los rojiblancos. La máquina trató de anotar el gol que liquidara definitivamente el partido y diera el pase matemático a la final, y tras una serie de pases bien elaborados en 3/4 de cancha, la redonda le quedó servida a Rotondi para rematar de cabeza dentro del área chica en una posición inmejorable. Sin embargo, para mala suerte nuestra y alivio momentáneo de Chivas, su remate pasó increíblemente a un costado de la portería del Guadalajara cuando literalmente parecía que era mucho más fácil dirigir el balón rumbo a la red que mandarlo hacia afuera como terminó haciéndolo. Es de esas fallas que te dejan con la boca abierta, que te hacen gritar de frustración, que en el momento te generan un miedo tremendo de que el fútbol te va a castigar después por desperdiciar chances así de claras. Rotondi es un gran jugador que nos ha dado muchísimas alegrías durante la temporada, pero esa fue una de esas noches donde no tuvo su mejor puntería en el momento que más se necesitaba. Afortunadamente para él y para todos nosotros, esa falla no nos terminó costando el pase a la final porque el equipo siguió presionando y porque Mier estuvo seguro atrás cuando Chivas intentó empatar. Yo creo que Rotondi va a tener pesadillas con esa jugada durante varios días, pero también sé que es un profesional que sabrá sobreponerse y que nos va a dar alegrías en la final. Cambiando completamente de tema hacia algo más tranquilo y reflexivo, ahora que ya estamos clasificados y podemos respirar un poco, necesitamos hablar sobre algo que reveló Eric Lira y que explica mucho sobre cómo maneja la presión tremenda que tiene encima. Nuestro capitán encontró en el golf un refugio personal que lo ayuda a sostener su nivel en medio de un momento donde la exigencia no da absolutamente ningún respiro. Lira atraviesa uno de los puntos más altos, pero también más demandantes de su carrera profesional. Es el capitán de Cruz Azul, con toda la responsabilidad que eso implica. Está consolidado como pieza clave en la selección mexicana de cara al Mundial 2026, que se jugará en casa, y vive bajo una presión constante que no distingue entre entrenamientos, partidos o concentraciones. Es una carga mental brutal que no cualquier futbolista puede manejar sin quebrarse en algún momento. Sin embargo, detrás de ese ritmo implacable y esa exigencia descomunal hay un factor poco conocido que lo ayuda enormemente a mantener el equilibrio. Lejos de los reflectores y del ruido constante del fútbol, Lira encontró en el golf un espacio que no solo lo distrae, sino que también fortalece su mentalidad competitiva de maneras que tal vez ni él mismo imaginaba al principio. En diálogo con Claro Sports, Eric explicó cómo empezó todo. Empezó como un gusto, así de empezar a verlo en los torneos en televisión, y después empecé a investigar, me empecé a meter, y creo que hoy es un escape que tengo para relajarme, para distraerme y también para divertirme. Lo que comenzó como simple curiosidad viendo torneos por televisión terminó transformándose en una herramienta personal fundamental para encontrar equilibrio en medio del caos competitivo que vive día a día. Pero el impacto del golf en Lira va muchísimo más allá del simple entretenimiento o la distracción pasajera. En su propia mirada y análisis existe una relación directa y clara entre este deporte y su rendimiento dentro del campo de fútbol. Creo que el golf es un deporte bastante mental en el cual también tienes que salirte del error para en las siguientes jugadas. Entonces también eso creo que en el campo de fútbol te ayuda, señaló con una lucidez impresionante. Esa capacidad de salirse mentalmente del error para no arrastrarlo a las jugadas siguientes es justamente una de las cualidades que hoy lo distinguen como mediocampista de primer nivel. ¿Cuántas veces hemos visto a Eric cometer un error en un pase o perder una pelota y 2 minutos después está pidiendo el balón con la misma confianza como si nada hubiera pasado? Eso no es casualidad, eso es mentalidad trabajada y fortalecida también fuera del campo.
y remató con algo clave. Esto me ayuda a distraerme, salirme un poco del entorno, pero obviamente no descuidando el fútbol y siempre cumpliendo los entrenamientos en tiempo y forma. O sea que su escape no implica para nada descuidar su profesión, sino todo lo contrario. Le permite volver con mayor claridad mental y enfoque renovado a lo que realmente importa. Pensando bien, esto explica mucho sobre por qué Eric Lira ha podido manejar la presión de ser capitán en momentos tan jodidos como el cambio de técnico en plena liguilla sin quebrarse mentalmente como le ha pasado a otros jugadores en situaciones similares. Relacionado directamente con esto, también debemos mencionar la revelación inesperada que hizo Víctor Velázquez sobre la mentalidad de Eric Lira y que pone en perspectiva todo el camino que recorrió nuestro capitán para llegar a donde está hoy. En Cruz Azul, donde los procesos suelen estar marcados por la presión constante, los cambios frecuentes en el banquillo y las exigencias desmedidas, no todos los jugadores logran sostenerse en el tiempo con solidez. Algunos futbolistas se diluyen con el paso de los torneos, otros apenas resisten lo mínimo necesario y unos pocos, muy pocos realmente, se transforman en líderes silenciosos que terminan marcando el rumbo completo del equipo. En ese escenario tan difícil apareció hace ya varios torneos Eric Lira, no como una figura inmediata que deslumbra desde el primer día, sino como un futbolista que construyó su lugar desde la paciencia infinita, el trabajo diario sin descanso y una convicción absolutamente inquebrantable en sus propias capacidades. Hoy convertido en capitán indiscutido y pieza clave de la máquina, su historia personal cobra todavía más valor después de lo que contó el propio presidente del club. Fue Víctor Velázquez quien puso en palabras lo que dentro de la institución ya era evidente para todos los que trabajan día a día en la Noria, pero que el público no necesariamente conocía en detalle. No hablo solamente del rendimiento futbolístico de Lira que cualquiera puede ver en los partidos, sino de algo muchísimo más profundo e importante, su mentalidad ganadora. Eric tiene algo muy especial, siempre ha sido un ganador. Tú platicas con él y su visión es siempre estar ganando, siempre estar trabajando, explicó Velázquez con una admiración genuina que se notaba en cada palabra. Pero lo más revelador vino después cuando el presidente contó una anécdota específica que hoy toma otra dimensión completamente diferente conociendo todo lo que pasó después. Hubo etapas en la carrera de Lira en Cruz Azul donde no entraba para nada en los planes de algunos entrenadores que pasaron por el banquillo. Su lugar natural estaba en la banca, lejos del protagonismo y los reflectores que hoy ostenta como capitán. Pero su reacción ante esa situación adversa nunca fue la frustración destructiva, el enojo contra el técnico o la desmotivación que termina hundiendo a tantos futbolistas. Hubo momentos que estaba en la banca y él seguía trabajando día a día con la misma intensidad. Me acercaba con él para ver cómo estaba anímicamente y le decía, oye, ¿qué pasó, Eric? Y me dice con una convicción total, a ver, yo voy a ser titular y con el tiempo voy a estar en la selección mexicana, contó Velázquez. Esa frase que en su momento pudo haber sonado a ilusión de un jugador frustrado por no tener minutos, terminó siendo una profecía que se cumplió al pie de la letra. Lira no solo se ganó la titularidad absoluta en Cruz Azul, sino que hoy es uno de los nombres más fuertes del Tri rumbo al Mundial 2026 que se jugará en casa. El camino de Eric Lira en Cruz Azul comenzó en 2021 tras su llegada desde Pumas, donde también tuvo que ganarse todo a pulso. Desde entonces atravesó distintos momentos que moldearon su carácter dentro del equipo, cambios constantes de entrenadores, decisiones tácticas que no lo favorecían, etapas de incertidumbre sobre su futuro. Incluso su carrera dio un giro táctico clave cuando Martín Anselmi lo probó como líbero en una posición que terminó potenciando enormemente su rendimiento y mostrando facetas de su juego que antes no explotaba. Con el paso del tiempo y la acumulación de experiencias, Lira no solo se consolidó como titular absolutamente indiscutido, sino que asumió un rol de liderazgo natural dentro del vestiario que nadie le impuso desde arriba. La capitanía no fue un premio repentino ni una decisión política de la directiva, sino la consecuencia lógica y natural de un proceso sostenido durante años. Yo creo que la historia de Eric Lira debería ser obligatoria para todos los juveniles que sueñan con triunfar en el fútbol profesional porque demuestra que el talento solo no alcanza si no viene acompañado de mentalidad ganadora, trabajo diario y convicción inquebrantable en uno mismo incluso cuando todo parece estar en contra. Y para cerrar con broche de oro esta noche histórica, lo que realmente importa y lo que vamos a recordar por siempre es que Cruz Azul rompió la maldición de 5 semifinales consecutivas sin poder avanzar, eliminó a Chivas en el Jalisco jugando con corazón y entrega total y está en la final del Clausura 2026 esperando al ganador entre Pumas y Pachuca. Joel Wiki hizo historia en apenas semanas, Kevin Mier se redimió cuando más lo necesitábamos, Jeremy Márquez y Agustín Palavecino metieron los goles que nos llevaron a la gloria. Ahora viene lo más importante, prepararnos para esa final que llevamos 2 años persiguiendo. ¡Vamos, Cruz Azul! La 10ª está más cerca que nunca.